cual no decidir. Sin darnos cuenta que no decidir es otra decisión. Y que de la misma manera vamos a sufrir las consecuencias, decidamos o permitiendo no decidir y que se haga la voluntad de otro. Entonces, el sufrimiento surge de la indecisión, de la no decisión, de la negación de uno mismo, de no permitirnos el riesgo, de negarnos el coraje de ir a por nuestra utopía. Fijaros bien que se define la utopía como algo inalcanzable y que no sirve para nada. Sin embargo, alguien escribió por ahí que la utopía sirve para caminar hacia ella. Aunque no se consiga, habremos hecho un camino hacia ella, que ya está. El cambio, como el dolor, es prácticamente inevitable. Cuanto más nos resistamos al proceso de cambio, mayor nivel de sufrimiento. Porque en el universo nada permanece quieto. Todo se está moviendo constantemente. Eso, cuanto más nos acerquemos a la visión del científico, más nos corroborará que no hay nada que esté estático en el universo. Aunque no podamos ver que se mueven las células, que se mueven, pero todo en el universo es un latido. Es un latido constante, es un movimiento constante, es un cambio constante. Cuanto mayor resistencia, cuanto más paralicemos el movimiento interno o externo, mayor será el nivel de dolor, puesto que lo que persigue la vida es precisamente el movimiento que nos lleva al cambio. Y que gracias al cambio hemos evolucionado, pues estamos evolucionando. Así que hasta ahí lo primero que os quería decir, y ahora me gustaría que hicierais algún tipo de pregunta, de duda, de intervención, algo que queráis aportar. Sí. Hola. ¿Qué pasa cuando, con respecto a lo que ha dicho del cambio, cuando es al contrario? Que precisamente quieres un cambio y no llega. ¿También hay algo de trasfondo que nos quiere decir algo? Cuando yo quiero un cambio o cuando yo lo deseo. Porque desear el cambio no es suficiente. Es que otra vez el lenguaje. Yo quiero mejorar mi vida laboral. ¿Qué estás haciendo? Creo. Bueno, pues sigue deseando. La vida es movimiento. Normalmente queremos que las cosas cambien, que la vida cambie, que las personas cambien, y que yo, que participo de la vida, no haga ningún tipo de movimiento para que el cambio eche raíces. ¿Y si lo estás haciendo? ¿Qué puede... Si ocurre que uno se está moviendo muchísimo y está tratando de producir un cambio y el cambio que yo busco, anhelo y deseo no se produce, pues seguramente una vez que yo he puesto en marcha la voluntad y toda la energía que eso conlleva y el cambio que yo anhelo no se produce, en ese momento, como tenemos un quinto chakra, no sé si conocéis los contenidos de los chakras, pero uno de ellos es rendirse ante la voluntad del Supremo. Si yo como persona quiero algo que el universo, mi Padre o Dios no me da, será que me quiere para otra cosa. Y lo que queda es rendirse ante la evidencia y asumir el trabajo que supone hacer algo que no me gusta, pero que es necesario. Eso lo explica muy bien en los evangelios. No sé si lo habréis leído. Habéis visto que los tres primeros evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, hablan en el Getsemaní. Cuando Jesús está en el huerto y le pide al Padre, suda sangre, por Dios que retira de mí este cáliz. Y lo que él quiso no se produjo.
Es una frase muy bonita. Os he dicho solo la mitad. Retira de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo busco un cambio y he puesto todo en marcha y el cambio no se dinamiza, no queda más que hacer el proceso del Getsemaní, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quiere el que me ha enviado. Y el que nos ha enviado es nuestra conciencia superior. Seguramente que cuando estamos huyendo de una situación porque puede producirnos algún tipo de dolor o de inestabilidad, precisamente el Padre nos quiere ahí porque justamente somos la semilla del cambio. Hay algo en nosotros, en cada uno de nosotros, que las circunstancias que no podemos cambiar, precisamente somos los promotores del cambio. Pero antes, la circunstancia está produciendo el cambio interior, el proceso de alquimia interior, del dolor a la fuerza creativa. Yo no sé si habéis leído o habéis escuchado la vida del médico Hammer, que es un oncólogo que trata el cáncer desde el punto de vista... ¿Habéis escuchado hablar de él? Sí. Es un médico, un oncólogo alemán que mataron en un accidente de una bala perdida, mató a su hijo. Y a raíz de la muerte de su hijo, su mujer desarrolló un cáncer y se murió, y él desarrolló un cáncer de testículo, no se murió, por fortuna, y empieza a investigar qué relación puede tener el dolor que sufrieron ambos con la muerte de su hijo y el cáncer que desarrollaron cada uno. El primero que utiliza su sufrimiento, que se cuestiona, el primero se cuestiona para qué esa situación y produce el cáncer. La relación entre la relación cuerpo-mente. Y lo que decía antes, cuando una circunstancia no podemos cambiarla es porque se requiere que seamos los gestores del cambio, produciendo antes la transformación interna. Leyendo el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio del fuego, de la conciencia, en el mismo Getsemaní, Jesús no dice retira de mí esta cáliz, sino lo que he venido a hacer, que se cumpla. Es la no resistencia, es la conciencia plena. Del mismo modo que los tres primeros evangelistas, cuando dice que dijo Jesús cuando estaba muriendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Mientras que en el Evangelio de Juan, cuando estaba muriendo, él exclamó: y todo se ha consumado. La diferencia entre haber logrado o haber realizado el proceso de transformación, fijaros bien qué curioso, que es el evangelista de fuego, ¿sí?, que es el calor, que es lo que utilizan los alquimistas para producir la transmutación de los metales en oro. Como en el Evangelio del fuego aparece la conciencia transformada, y en el elemento agua, que es la emoción, el aire, que es la mente, y la tierra, que es la materia, aún aparece la división entre el Ser Supremo y la humanidad. No sé si darle contexto. Sí. Es muy importante, mirad, es muy, muy importante que empecemos a dejar de vivir la vida como una amenaza. Fijaros bien la palabra amenaza. ¿Sabéis lo que significa amén? ¿Sabéis lo que significa amén? Que así sea. Sin embargo, amenaza es que sea así. ¿Que sea? Así. Amén, que así sea. Aparece al final de todas las oraciones. Que así sea. Es una entrega de la parte humana a la parte divina. Que sea así es la amenaza. Que sea lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo quiera. Entonces, vivimos la vida eso, como una amenaza, como si algo o alguien nos indicara cómo hemos de vivirla. Y no es verdad. Hasta que aprendamos a recuperar la conciencia
de que somos seres absolutamente libres. Tenemos el poder de decidir, la capacidad de elegir, la capacidad de discernir, la capacidad de sentir, la capacidad de actuar conforme o no a lo que pensamos y sentimos. Somos absolutamente libres. Y cuando saboreemos la idea de que hemos nacido en un entorno elegido por el alma que habita dentro de nosotros, porque ese entorno, fijaros bien, es el que nos necesita y no al contrario. Es el entorno el que necesita al hombre. La acción del hombre o la acción de Dios a través de la fuerza del hombre. Y hemos elegido ese entorno para transformarnos. Que somos potencia creadora, que podemos poder cualquier cosa. Pero la mala educación ha desconectado la potencia creadora, la potencia transformadora que somos de la naturaleza humana. El cuerpo físico es el templo donde habita la fuerza creadora que somos. ¿Puedo preguntar? Sí. Y que entonces solo con sentir, cuando una persona sienta, puedes liberarte. O también tienes que controlar tus defectos, como ley da 10 mandamientos de Dios, no matarán, no juzgarán. También tienes que hacer eso, no solo sentir, para liberarte. Pero si no te he escuchado y tampoco te he entendido, dime. Que es nosotros tenemos que sentir, ¿no? Sí. Y por eso podemos liberarnos. A través del sentir nos podemos liberar. Sí, y también Jesús dice que tenemos 10 mandamientos de Dios que tenemos que cumplir, no matará, no juzgará y todo eso. También tenemos que cumplir eso para liberarnos, no solo sentir. ¿Cumplir con los mandatos? 10 mandamientos de Dios. Que no son mandamientos. Y como lo han traducido, porque le interesa a las autoridades. Mira, cuando la religión se convierte en una institución política, deja de ser orientadora. Con lo cual, cuanto dice, habría que leerlo o habría que escucharlo con muchísima minuciosidad, porque lo dice para que mi alma se eleve o lo dice para que mi cuerpo se suelte. ¿Tú crees que Dios puede hacer al hombre libre y luego ponerle 10 mandamientos? Por lógica, por sentido. Pero eso es de Biblia, eso ahí existe. Eso Dios que dejaba nosotros eso. No sé, yo pregunto. Yo es que cuando establezco una relación diferente con la divinidad, cuando el Dios del que me habían hablado me asustó tanto, me amenazó tanto, me amedrentó tanto, que estaba completamente paralizada por miedo a ser condenada por toda mi eternidad, por algo que puntualmente hacía en una sola vida, cuando decidí dejar de relacionarme con ese rostro tan castigador de Dios, tan amenazante, tan destructor, descubrí un rostro absolutamente maravilloso y descubrí el amor. Y el amor hace libre y no da mandatos, puede dar sugerencias. Cuando yo me relaciono con mis hijos desde el amor, no los mando, les sugiero. Y luego ellos eligen en función de su propia percepción de su vida. ¿Tú piensas que el no matar es un mandato? No, pero digo que es muy difícil. Por ejemplo, una persona que puede controlarse a sí mismo, igual un pensamiento pero sale. Por ejemplo, piensas igual, sale envidia o algo igual, porque nosotros no somos perfectos, no vamos a ser hipócritas. ¿Cómo se controla? Tienes que cada momento controlar eso. Muy fácil. Es difícil, para mí sí es difícil, no ser hipócrita. Nosotros somos todos iguales. Vivir es fácil, pero nos han dicho todo lo contrario. Lo hemos creído y una verdad o un pensamiento que se instala como una verdad actúa como si lo fuera. ¿A estas alturas de tu vida te resulta difícil sumar? Pero cuando estaba en preescolar era horroroso.
Qué difícil coordinar la mente, la mano, el lápiz y el papel, el libro. Mirad, la emoción se produce de forma involuntaria y no tiene nada que ver con nosotros. Se produce en el cuerpo, pero yo estoy en el cuerpo, no soy el cuerpo. Si me reeduco para sentir la emoción y no huir de la vergüenza que me produce sentir celos, yo no soy celosa. Es que él es un sinvergüenza que tuitea con todas las niñas. ¿No? Si yo huyo de mi propia emoción y me justifico proyectando hacia el otro el defecto, nunca lo haré. ¿Cómo puedo controlar la emoción y dejar de ser controlada por ella? Viéndola. Surge en mí de forma involuntaria, yo no la produzco, se produce en mí. La miro, la veo, ahí, reflexiono sobre ello, y cuando nos acostumbremos a estar pendientes, muy pendientes de cómo surgen las emociones y que nada tienen que ver con nosotros, desaparecen solas. ¿Hay que preguntarse para qué? ¿Hay que preguntarse para qué? ¿Para qué? Hombre, si la emoción que aparece ante nuestra vista son los celos, no es para qué. Los celos no tienen ninguna finalidad, tienen una causalidad. Si uno empieza a mirar con detenimiento los celos, descubriremos que detrás de los celos está la competencia que perdí con mi hermano, por la mirada de mi madre. Los celos siempre es un desplazamiento, una competición perdida. Siempre. Y es una emoción que se hereda como el color de los ojos. Es instintivo, surge sin que participemos de ello, surgen en el cuerpo. La otra cosa que os quería comentar es que para mí no existen los defectos, solo virtudes más o menos desarrolladas. Os comentaba la última vez que nos vimos que para luchar contra la sombra no hay más que encender la luz y la sombra desaparece. Que no hay que luchar contra el defecto, porque no existe. Hay una potencia de luz en mayor o menor grado de desarrollo, pero yo lo que hago, si descubro lo que llamo un defecto, imaginemos lo que es la pereza. Lo que pasa es que detrás de cada emoción siempre hay un indicio de trauma. Por ejemplo, la pereza. Puedo decir que hay más flojo. Detrás de la pereza está el miedo al rechazo. Son personas que no acometen ningún resultado por miedo a no poder conseguirlo y consecuentemente lo rechacen por ello. ¿Es un defecto? Falta la cualidad de amarse uno a sí mismo por encima de la opinión pública. Y eso que llaman mandatos en la religión, los mandamientos de la ley de Dios, si tú te vas al Antiguo Testamento y los lees tal cual se escribieron en hebreo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Dios eres tú. ¿Yo? El segundo mandamiento, que no está bien traducido, y si leéis la Biblia católica, la Nácar Colunga, el segundo mandamiento, que se ha traducido por no tomarás el nombre de Dios en vano, en realidad es la sugerencia de que no demos forma a la divinidad. De ahí que los judíos y los musulmanes supuestamente tengan prohibida la representación de la divinidad, que se levanten ídolos o estatuas
reducidas a la divinidad. Y es una sugerencia. ¿Por qué? Porque a veces, yo no sé aquí, pero en Sevilla que son, que espero no ofender a nadie, es una opinión, pero en Sevilla que son tan dados a la Semana Santa, se confunde a la divinidad con una estatua. Y eso no es la divinidad. Ha quedado reducida a una forma. Ya habréis visto cómo la devoción de las personas se dirigen hacia una forma física concreta, que no es más que una estatua. Y no un mandato, una sugerencia. Y porque se confunden las mentes. Entonces Dios que es todo lo que existe, incluido a nosotros mismos. Pero el hecho de haber colocado a Dios fuera de nosotros y haberle dado un envoltorio material, el río ha perdido su divinidad, el aire ha perdido la suya y cada ser humano ha perdido la suya, porque Dios está en el sagrario, nada más, o en el Corán, o en el Talmud, o en donde sea. Pero ha desaparecido del corazón de cada hombre y ha desaparecido de la propia naturaleza. Y a ese tipo de visión espiritual se le ha llamado animismo. Ver a Dios en todas las cosas. No sé si esto lo habéis estudiado en historia, pero se dan las clases animistas con todos los pueblos indígenas que ven a Dios en todas las cosas. O politeístas. ¿Más cosas sobre el cambio, la transformación, el dolor y el sufrimiento? Una curiosidad. Cuando estás para tomar una decisión y la decisión tú sabes más o menos las consecuencias que puede traer, cuando la tomas es porque debes de tomarla. ¿Perdón? Vamos a ver, tienes que tomar una decisión. Sí. La que sea. Y ya de antemano instruyes más o menos o sabes cuáles pueden ser las consecuencias y hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Cuando la tomas, se supone porque debes de tomarla así. Verás, yo es que no debo tomar una determinación, yo no debo nada. Para empezar. Si yo utilizo yo debo, estoy presionada. Y no tomo una, yo no elijo. Desde la presión uno no elige. Pero las decisiones cuando hay que tomarlas, ¿qué son? Decisiones, ¿no? Yo quiero. Ahora sí. Y las consecuencias. Consecuencias es conseguir, ¿eh? Mirad, si observamos que es una cualidad o un trabajo del sexto chakra, que lo tenemos en el tercer ojo, el ojo oriental, si observamos la energía que desprenden nuestras palabras, nos daremos cuenta hasta qué punto estamos coaccionados por la obligación de acertar. Y sobre todo, que todo cuanto yo haga, no haga daño a nadie. Tal cual que lo digo. Porque evidentemente yo no tengo importancia. Mi importancia es mantener a los demás contentos conmigo. Y es que esa es la relación que hemos montado con nuestra madre. Como no potenciaba nuestra esencia, nos fijamos demasiado en la cara de satisfacción de nuestra madre. Y luego tenemos 50 años y seguimos haciendo lo mismo. Tratamos de ver la satisfacción reflejada en la cara del otro. Y el otro manipula, igual que nuestra madre, e igual que nosotros. Mira, es increíble. Os cuento una anécdota. Tengo un nieto con casi 20 meses. En mi delirio en estos momentos, porque es una oportunidad de volver a tocar el cielo con su mirada, con su... Y hay en mi caso una escalera que hace curva y es una escalera peligrosa, y por peligrosa es siempre estar subiendo la escalera.
Con lo cual la madre toma la decisión que cada vez que sube la escalera y lo pilla en la curva, le da un cachete, una llamada de atención en el donante. Ahí no se sube. Ahí no se sube. Y él una y otra vez sube, una y otra vez sube. Y bueno, ya se convencerá la madre de que por ahí puede más la fuerza de lo prohibido que la prohibición. Y el otro día lo llevamos al parque y el niño llamaba a la madre. Y la madre no iba porque estábamos charlando. Y constantemente el niño llamaba a la madre no iba. Entonces el niño se va hacia la madre y le hace en el culo. La madre se quedó y dice, le pegaba a la mamá y digo, no se te vaya a ocurrir. Digo, porque él ha aprendido que cuando no se hace lo que otro quiere, se puede dar un cachete en el dedo. Dios, ¿hasta qué punto no nos damos cuenta? ¿Hasta qué punto no nos damos cuenta cómo transmitimos conducta? Y que la mayoría de las cosas que hacen los niños, cuando lo miramos y nos sorprendemos, ¿y dónde lo ha aprendido? Pues entonces, ¿yo debo de tomar decisiones? Yo no debo, ni tengo. Yo las tomo. Para favorecer que mi evolución, mi cambio, y si no está referido a mí misma, pues en donde esté trabajando, donde esté colaborando. Pero desde la libertad individual, desde el punto en que yo elijo en función de mí mismo. Porque Dios se expresa a través de cada individuo. Y si fuésemos capaces de devolvernos a la conciencia de que hemos elegido el entorno, que no es que el entorno nos transforme a nosotros, es que hemos sido llamados para transformar. Todas las dificultades que la vida plantea son los retos espirituales que hemos elegido para ir divinizando la materia. Que el mundo no ha cambiado a un mayor nivel porque nos han separado de la conciencia de que somos seres transformadores. Y de hecho hemos transformado el mundo, lo que pasa es que lo hemos convertido, o se ha convertido, en un hábitat bastante agresivo y bastante devastador, porque también lo hemos devastado. Pero podemos hacer justamente lo contrario. Y es fácil. Aunque no lo vendan caro, pero es fácil. Es reconectar y dejar de obedecer. A mí una frase que me encanta utilizar es permitir o admitir que los niños hagan lo que quieren. Y escandaliza muchísimo esa frase, porque se identifica con hacer lo que les dé la gana, y no es lo mismo. Porque cuando un niño, a través de la educación que recibe de los padres, conectan con lo que ellos quieren, jamás harán lo que les dé la gana, porque se respetarán a sí mismos y no se consentirán a sí mismos estar controlados por emociones que no lo definen a él, sino la parte instintiva que hereda de todos sus antepasados. Y eso es fácil, pero no hemos empezado. Ana, y ahora que somos adultos, ¿cómo se podría llegar a la esencia de conectar? Primero, desaprender todo lo que hemos aprendido. En ese sentido es mejor no pensar y llegar con el corazón. Hombre, yo voy a utilizar todo lo que tengo. Y pensar es una cualidad del sexto chakra. Si está ahí, será para utilizarla. Pero hay que distinguir pensar de creer. La creencia produce moral, o la moral genera las creencias. La ética, que es la reflexión sobre la moral, genera ideas libres. Y cuando una persona se construye a sí misma produciendo ideas libres, no necesita que le manden, pero asumirá las sugerencias espirituales de cualquier maestro espiritual, porque en primer lugar sabemos que no lo sabemos todo, por lo cual cuanta más sugerencias que puedan servirme para hacer el camino más rápido o más completo, mejor.
pero ya no son mandatos, son sugerencias. Entonces, ¿la disciplina sería necesaria o...? ¿La? Disciplina. La disciplina. Claro. Sin disciplina difícilmente hay educación. Pero es que la disciplina no es obediencia, es comprensión. Hay disciplina, cuando un niño hace lo que quiere, respeta la disciplina y la norma, claro, porque le encuentra sentido. Pero él la experimenta. Si tú te levantas a las 7 de la mañana, no puedes dormirte a la 1 de la madrugada, porque en 6 horas tu cuerpecito no descansa. Y el niño se vuelve disciplinado, porque comprende el sentido que tiene la norma. Mira, nuestros niños son tan rebeldes, porque desde mucho antes de nacer le hemos ido destruyendo su esencia. Es que le hemos ido destruyendo su esencia. Porque el ser humano no ha sido construido para obedecer, sino para crear. Os lo vuelvo a poner de ejemplo. Un niño con 20 meses y ya entiende perfectamente mi idioma, porque llego a casa y me dice, mamá, te han llamado por teléfono. Le digo, bueno, ahora lo llamaré. Y venía corriendo con el inalámbrico en la mano y porque no habla bien todavía, y empieza a volar de una forma muy rara, para que llamase por teléfono. Había entendido perfectamente el idioma. De modo que cuando la madre le dice por ahí no se sube, él sabe perfectamente que le están diciendo por ahí no se sube. ¿Por qué sube? Porque es una forma de no sujetarse, ya no es solo la curiosidad, es su necesidad de experimentar la vida por sí mismo. No hemos sido creados para obedecer. Por eso en el primer chakra, cuando lo aprendemos, a mí me encanta colocar la palabra respetar. Porque respetar una norma es muy diferente de obedecerla. Y otra vez aludiendo a los evangelios, cuando Jesús habla de las normas, de las múltiples normas que tenían los judíos, decía, no ha sido hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Yo no sé si vosotros le encontráis sentido a esa frase, pero a mí me resultó maravillosa cuando la entendí. Las normas no se han hecho para cumplirlas, sino para respetarlas. Y aunque parezca que digo la misma, es completamente diferente. El que respeta una norma es porque ha entendido el sentido que tiene el cumplimiento de la misma. Pero tener que cumplir una orden sin haber adquirido el sentido que tiene, ¿por qué no voy a subir las escaleras? ¿Por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué me tengo que poner esta ropa si a mí no me gusta? ¿Por qué? Como no le damos respuestas coherentes, pues hace lo que quiere. Entonces un niño cuando tiene falta de voluntad, ¿a qué está asociado? Cuando se dice que un niño tiene falta de voluntad, alguna cosa. Bueno, yo no sé qué contenido se le está poniendo a la falta de voluntad. Detrás de la falta de voluntad puede haber una indecisión. Detrás de la indecisión de un niño hay una madre que superprotege demasiado o un padre excesivamente autoritario. La voluntad es un impulso y en Cábala está asociado al Sefirah Tifereth, que es el centro de la consciencia o el centro que representa el Hijo de Dios. Si ese centro se inhabilita, no puede ser porque uno nazca inhabilitado para expresar el ser que lleva dentro, sino porque la mala educación ha generado algo así. Es que no sabemos educar, o yo al menos he tenido que aprender. Que educar no es imponer dentro, es sacar hacia afuera. Y para sacar hacia afuera hemos de reconocer qué tipo de esencia tenemos entre manos. Cuando yo estudiaba en magisterio hay dos asignaturas, una era la psicología evolutiva y la otra era la pedagogía. Y nos enseñaban que cada niño es completamente diferente y que la enseñanza éramos entonces, yo no sé ahora cómo será,
éramos los profesores de GB. No sé si hay alguno que haya estudiado por la misma época y se nos enseñaba que la educación, la enseñanza era individualizada, que un mismo contenido tenía que estar personalizado al individuo. Yo eso no lo he visto jamás. Jamás. Sin embargo, a mí aquello me entusiasmó, porque yo decía, ¿qué es verdad? Es que un libro de texto que se escribió en Madrid, que tiene que ver, un libro de texto, hablamos, con un niño de barrio, además de barrio, vosotros sabéis, límite, en donde la cultura y demás hay poca. Tú le das un libro escrito en castellano, en un nivel cultural que nada tiene que ver con ese niño, y ahora estudiate el tema de sociales. Que no se lo estudia. Luego el maestro llama al padre y dice que tu niño no tiene interés, te dan nada de matar niños, porque el niño no tiene interés en ser médico, enfermero o licenciado en ciencias, no sé qué. Porque claro, los niños con 7 u 8 años tienen que querer. Yo lo digo con ese tono sarcástico, porque es que fijaros bien lo que estamos haciendo con los niños. Y los que tenéis niños, ¿a cuántos de vuestros hijos en la escuela les han enseñado a estudiar o a leer con un diccionario en la mano? Es más, ¿cuántas horas en el cole le han dedicado los maestros a enseñarles el manejo del diccionario en la mano? Porque comprárselo se les compra. Pero ¿alguno de vuestros niños ha aprendido para qué sirve el diccionario? A menos que el niño vea que cuando toca a mamá o un hermano mayor se ponen a leer, solamente a leer se le ponen con un diccionario al lado. Porque puede ocurrir que la novela que estoy leyendo, puede ser que una de las palabras, ni siquiera por el contexto le saco el significado, con lo cual voy al diccionario y me entero. Si al niño no se le enseña la importancia que tiene conocer muchas palabras, enriquecernos porque las palabras, saber conocer muchas palabras y su significado es enriquecimiento, a menos que eso se transmita, por ciencia infusa va a ser que no. Es lo que hacemos con los niños y no nos damos cuenta. Son listos, pero demasiadas criaturas. ¿Más por ahí? Yo, antes de terminar con alguna cosilla que tengo por ahí apuntada, será por mi amor a la infancia. Creo que una de las mayores suertes, una de las más fantásticas experiencias que puede tener un ser humano es parir un hijo. A las mujeres y a los hombres compartir con su pareja el alimentar esa vida humana. Porque no es que estemos alimentando un cuerpo, es que a través nuestra, un alma nos elige como plataforma para construirse un templo y nos elige como sus grandes protectores. Creo que es lo más fantástico que le puede ocurrir a un ser humano, en la experiencia de la maternidad. Lo mejor y lo peor llega con la adolescencia. Mirad, hasta los 14 años la madre potencia el desarrollo del primer chakra, y es el respeto por uno mismo y la capacidad de alcanzar la individualización, la conciencia del yo soy, no la conciencia del yo hago. Eso son valoraciones, son juicios, y cuando nos movemos en la crítica y en el juicio se produce la condena interior. De tal manera que vamos creciendo y vivimos en función de la opinión pública. Los demás nos juzgan, pero yo me condeno. Nos miramos al espejo 27 millones de veces y por mucho que tú te gustes a ti misma, con que te hagan un comentario inadecuado,
se te caen todas las visiones positivas que has tenido de ti misma, porque nos resulta mucho más importante gustar a los demás que gustarnos a nosotros mismos. Y es función, yo lo repito muchísimas veces, soy madre y me he equivocado muchísimo, que no lo digo porque haya acertado en todo, ni mucho menos, pero del error, desde mis errores voy construyendo aciertos, pero si me los niego a mí misma no acertaré, con lo cual para mí es fundamental descubrirme mis propios errores, porque eso me permite encender la luz en la habitación. Mira, la madre conserva la conexión del niño consigo mismo, el respeto por sí mismo y la conquista de su propia individualización, transmite la emancipación de la cultura. La cultura es importante, pero mucho más importante es lo que yo he venido a contribuir, lo que cada uno de nosotros viene a contribuir, porque venimos a cambiar el entorno. Yo lo repito mucho, porque parece que es una tontería, pero no lo es. Venimos para cambiar el entorno. Y nosotros somos los agentes productores del cambio. Si no nos movemos, no se produce el cambio. Nos quejamos, pero no se produce el cambio. El cambio se produce cuando cada cual toma conciencia del valor que representa y lo transmite a su comunidad. Y eso se hace gracias a la labor de la madre. El padre es la figura fundamental, porque es el que desarrolla la autoridad en el niño. No el autoritarismo, pero sí la autoridad. Es el que transmite la aventura, el riesgo, la capacidad de elegir, decidir, la conexión con el centro de la abundancia. Y cuando la fuerza de la madre, la fuerza que transmite el padre, está más o menos bien digerida en el niño, se produce un adolescente algo rebelde, pero no tan rebelde como que su conducta sea irrebajante. Cuando un adolescente que han de ser revolucionario, evidentemente, negando al padre y a la madre, se afirman a sí mismo. Y eso es una conducta natural. Pero cuando la rebelión del niño se convierte en un verdadero desajuste para la familia, cuando el niño con su rebelión está diciendo y te vas a enterar, lo único que está indicando es que me habéis contrariado tanto, me habéis arrinconado tanto, me habéis separado tanto, que ahora os vais a enterar, porque ya tengo a vuestra misma altura, a vuestra misma fuerza. ¿Y ahora qué? Y la pregunta, ¿y ahora qué hacer? Porque ese sarampión lo estamos padeciendo todos los que hemos tenido o tenemos hijos adolescentes. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora ya se nos acabaron los recursos de la fuerza, ya no tenemos fuerza suficiente para aplastarlo. O sí, pero no queremos hacerlo. ¿Y ahora qué? Ahora el sistema no nos da recetitas para ver qué hacemos con los niños. Todo lo más te dan una miradita condescendiente diciendo que mal lo has hecho. ¿Es sano que el adolescente sea rebelde? Sí. Si es demasiado rebelde, tan rebelde que es prácticamente imposible de controlar por la vía del diálogo, ¿qué está ocurriendo? Está mostrando su cabreo por no haber sido respetado lo suficiente, o lo que el adolescente considera no son así porque quieren, sino porque no lo pueden evitar. Es su forma de supervivencia. Y verdaderamente habría que echarle muchísima paciencia, muchísima paciencia. Y ante todo, o por lo que yo considero que es fundamental, a un adolescente muy rebelde, cuando se ha colocado en él, os vaya a enterar. Lo más importante es que lo devolvamos a su centro. El padre es la figura fundamental ahí. Y no penséis que soy ni feminista, ni machista, ni se trata, sino que la naturaleza nos ha dotado de un papá y una mamá, y cada cual representa una polaridad. Uno es la polaridad femenina, que es la madre, y el otro es la polaridad masculina, que es el padre. Son dos extensiones del espíritu, que es bisexual. Y cada uno en nuestros cuerpos, en nuestra polaridad, tenemos un trabajo. Entonces, la madre siempre es la dulzura y el padre es la autoridad. Y es súper importante que el padre señale los límites.
El adolescente respetará mucho más los límites puestos, que no impuestos, puestos por el padre, que lo que pueda poner la madre, porque de la madre no se espera el autoritarismo. ¿Qué pensáis vosotros, padres? Si están los papeles cambiados, si están los papeles cambiados, el padre la dulzura y la madre la dulzura, Están cambiados. No es lo ideal, pero bueno, al menos recibe, porque mira, poner límites es fundamental. Cuando un niño se cría sin límites, llegan a la edad adulta bastante confundidos. Y además en la limitación, hombre, yo os digo que la autoridad más o menos bien ejercida, el autoritarismo que impone unos límites tan estrechos que si al niño evidentemente no es sano ni para el que lo ejecuta ni para el que lo recibe. Pero en la limitación el niño recibe una forma de amor que se llama protección. Yo tengo uno de mis hijos que en la limitación que le poníamos en los espacios cuando eran chiquitos, pues cuando, hombre, vivimos en un sitio donde hay tráfico y demás, pues mi hijo el pequeño tenía una limitación en el espacio que podía andar con la bicicleta. Y un día me dice, mamá, si yo un día te demuestro que voy con la bicicleta hasta el colegio y vuelvo y no me ocurre nada, pues ese día me dejará ir. Y digo, hombre, claro, pues déjame porque hay deporte y no lo hago. Qué bueno. Se saltó los límites. No lo he entendido. ¿Qué has dicho? Repite lo que no lo hemos oído bien. Que no lo hemos- No se ha oído lo último. Que le teníamos los límites con la bicicleta hasta por la galletita, tal. Y un día me dice, mamá, si yo un día te demuestro que voy hasta el cole, que lo teníamos cerca, pero lo bastante lejos, como para que no le permitiéramos alejarse tanto con la bicicleta, porque era chico. Dice, si yo un día te demostrara que llego hasta el cole y vuelvo en bicicleta y no me ha ocurrido nada, ¿tú me dejarías ir al cole en bicicleta? Y digo, hombre, claro, dice, pues déjame, porque he ido y he vuelto y no me ha pasado nada. Sí, pero fijaros bien, verá, a mí aquello no me supo a desobediencia, puesto que tuvo la valentía de decirlo. Fue un reto que él se puso a sí mismo, transgredió una norma porque estaba seguro que no le iba a pasar nada, ni yéndose con la bicicleta ni cuando volviera y lo contara. Yo he recibido en la educación tanto pánico, tanto temor. He tenido que mentir a mis padres por supervivencia tantas veces que no les voy a decir la verdad, por pura supervivencia, por el daño que nos hacían, físico, psicológico y de todo tipo. Que habiendo vivido esa situación, porque además cuando mientes u ocultas, lo pasas muy mal, porque como te han enseñado a no mentir, que una de las cosas que me prometí a mí misma es que a eso no podía someter yo a los niños. A esa sensación de culpa, de oscuridad, de pánico, porque estoy segura de que al niño no le ocurrió nada yendo y viniendo con la bicicleta porque sabía que cuando yo me enterase no pasaría nada. Por lo cual no iba nervioso, no iba asustado. Perdona, Tan solo se iba experimentando. yo no estoy de acuerdo en alguna de las cosas que estás diciendo. No No, pretendo que a ver, no tengo hijos, ¿vale? Entonces en algunas de las cosas pues me puedo sentir identificada, puedo pensar cómo me han educado mis padres a mí, puedo ver la educación que están recibiendo los hijos de mis amigos. Yo pienso que debería dar una charla para padres separados, porque veo que los padres juegan mucho con sus hijos y a lo mejor el que está fastidiando la evolución de un niño, a lo mejor son ese tipo de padres, ¿no? Pero el hecho de que, lo que acabas de comentar, el hecho de que tu hijo te dijera, pues dame permiso porque ya he vuelto, ¿no? Yo, por ejemplo, me he sentido, y cuando has seguido hablando, yo, por ejemplo, nunca he mentido a mi madre. Pero nunca le he mentido porque ella me ha dado la seguridad y la confianza para que yo no me sintiera mal y no tuviera dolor. Y me lo dio en el primer momento que surgió la primera posibilidad de mentir. ¿Me explico? Entonces, no es como tú hagas al niño, es como... A ver si me sé explicar lo que te quiero decir. No es... yo creo que es como te demuestren
que te lo van a poner fácil o no te lo van a poner fácil. ¿No me estoy explicando? Es que no le veo la diferencia entre lo que tú Sí, dices y lo que yo. porque es que estáis comparando mucho todo el tiempo. Es que para que el niño tal, tenéis que, lo del padre y la madre, la figura de la madre femenina, la figura del padre masculina, la dulzura, la autoridad. Alguien ha preguntado a alguien que si cambiaban los papeles, ¿qué pasaba? Bajo mi punto de vista no pasa nada. Cuando los padres no cambian igual igual que que no haya sus hijos. ocurrido. Porque esto ya sí es cuestión de estadística. ¿Cómo? ¿Cuántos casos conoces? Porque no vale dar una opinión de este tipo. No, vale. Puedo hablar, por ejemplo, por mi Porque no hija. es madre. Puede haber, no, pero puedo, espera un segundo, pero puede haber tenido unos padres, a lo mejor, con los papeles cambiados para mí. Pero eso no tiene nada que ver. Tú entiendes muchas cosas cuando eres madre. Cuando recién eres madre entiendes muchas cosas. Sí. Antes de eso es muy difícil dar una opinión. Bueno, yo muchas de las cosas que ya estáis diciendo, por ejemplo, como hija, que ya me considero una hija un poco que ha evolucionado, que he pasado por eso, no las Pero es ¿de lo mismo acuerdo? ser hija que tener un hijo. ¿Con qué no estás de acuerdo? No para tratar de convencerte, sino para que yo me entere y que no estás de acuerdo. No, por ejemplo, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo, pero por ejemplo, cuando estabais, es que llevo un rato, desde que empezaron la conversación de lo de los niños, que si el cali, que sí que es cierto, que ciertas cosas, a lo mejor la madre desde pequeñito, pero muchas cosas que estáis, o que estás, perdona, porque que no estoy de acuerdo al 100%. En el ejemplo que has puesto, en que tu hijo te dijo, pues dame permiso porque ya he vuelto, el dolor que se sufre cuando tienes que mentir, cuando que el hijo tiene que ocultar algo porque le van a regañar, porque le van a castigar, esa angustia, esa agonía, tal y que cual, yo por ejemplo no la he experimentado, nunca. Porque No se habla del caso de una persona. Lo que quiero venir a decir es que no creo que si, como estáis hablando tanto del niño, que está ido mucho la charla a vuestros hijos y todo eso, yo lo que quiero venir a decir es que me parece que la primera persona que está fallando es la madre. Pues eso es lo que ella está Vale, pero no lo entiendo, porque significa que si tú fallas es porque a lo mejor lo transmites porque tú ya lo has vivido antes, no lo estás cambiando. Pero eso es lo que ella está explicando. Más o menos, espera un segundo. Entonces sí, hasta ahí llego. A ver si me puedo saber explicar sin que nadie se me eche encima. No, nadie te está echando encima. Pero que muchas de las Estamos cosas... opinando. Yo también estoy opinando, ya me he sentido con la libertad de poder opinar, aunque todo el mundo piense lo que sea. Muchas de las cosas, o yo las estoy entendiendo mal, o al 100% no estoy de acuerdo, pero no sé explicarte por qué. Y ya no me siento porque con comodidad, Yo no hablo, y si lo he dicho así, pues me corrijo a mí misma. Yo no hablo de que falle la madre. El fallo está en lo que la madre transmite. En lo que la madre transmite. Mira, buscar el tema se ha ido hacia los niños. Te explico por qué. Porque a mí lo que me ocupa, porque soy muy visionaria, muy utópica, a mí lo que me ocupa es contribuir al cambio del mundo. Porque yo sé que es posible. Y sería posible gracias a la educación, a otras formas de educación. La educación es un tema espiritual. Y no debía estar en manos de políticos. Y está en manos de políticos que le hacen el juego a un sistema mercantilista. Porque la universidad no está para formar individuos, sino para preparar trabajadores. Sí. Y a mí eso me ocupa, porque me preocupa el mundo. Porque yo estoy en él, y mis hijos, y mis nietos, y miles de niños que sin que su sangre sea común a la mía, participo con ellos porque somos seres humanos. Y me lo llevo a lo cotidiano, a lo corriente, a lo de todos los días, porque es en lo de todos los días, en lo cotidiano, en donde contribuimos al cambio del mundo.
Yo he sido maestra y entonces estoy en contacto con los niños como maestra. Como madre, estoy en contacto con mis 4 hijos. Como hija. Entonces, he recibido fallos, he transmitido fallos, busco los errores, trato de encontrarme con los aciertos, porque en ello nos va la mejora de la vida. Por eso estamos hablando de educación. Porque cuando hablamos de educación estamos hablando de espiritualidad. Porque espiritualmente no nos manifestamos porque los conflictos psicoemocionales nos tienen inmovilizados. Y entonces el espíritu no se muestra. Porque nos han puesto un parapeto tan denso, tan opaco, que el espíritu no lo atraviesa. Porque el conflicto que genera la creencia no nos lo permite. Y mientras que la vida me dé la oportunidad de compartirlo con gente como vosotros, lo diré. Porque lo he sufrido, lo he visto sufrir. Y hoy lo sigo viendo en las escuelas. El sufrimiento de los niños, en las casas y en las escuelas. Y no hay derecho. Porque esos niños van a ser la generación que estará gobernando el mundo, moviendo el mundo dentro de 14 o 15 años. Pero además, van a ser nuestros abuelos. Porque volver, vamos a volver. Y hoy estamos educando a quienes nos van a educar a nosotros. Entonces, lo que yo quiero recibir es lo que intento transmitir ahora. ¿Para cuándo lo voy a dejar? Y la educación es muy importante, hombre, que sí lo es. La forma en la que los amamos, la forma en la que los enseñamos, la forma en la que nos relacionamos con ellos. Mira, una educación que va dirigida a la obediencia mata el coraje. Ese cachetito inocente en el dodoti, clac, ahí no se sube. Le está matando el coraje de vivir un reto. Además, si tú no le explicas el sentido que tiene el no subir, él ve subir al abuelo y a la abuela y a los 3 tíos y a la madre, y yo no. Entonces, él busca, como no tiene todavía conciencia de la vida y de la muerte, busca encontrar una explicación por la cual él no puede subir. Y sube, y dice, pues yo subo. Lo que hace es que no baja. A veces cuando se nos ha escapado desde arriba, llama a mamá, llama a la madre. Porque bajar no baja porque le da miedo. Pero sube. Porque es un instinto de superación, porque es un reto. La escalera es un reto. No solo físico, sino también porque yo no. ¿Qué hay detrás? Mirad, el coraje, que es una palabra que viene del latín de cors cordis, es corazón. Coraje es corazón. El coraje es fuerza transformadora. Y eso, más que eliminarla, habría que fomentarla. Porque en el coraje hay afán de superación. Y superar es ir más allá del obstáculo y producir el cambio. Y el cambio, hemos dicho que es evolución. O sea, habrá que alimentar el coraje. O el afán de superación. ¿Que no sabemos hacerlo? Bueno, pues no sabemos hacerlo, pero bien está saberlo y a ver, desde lo que vayamos descubriendo, ¿qué puedo hacer yo para que esto, al menos yo, lo imposibilite lo menos posible? Es que el coraje es fuerza transformadora y estamos hablando de que la alquimia interior, el paso del sufrimiento a la transformación, pasa por el coraje, que es afán de superación. Pero el afán de superación necesita autoestima. Y no es posible una autoestima cuando falta la confianza y la seguridad en uno mismo. Y eso es educación. Y sin embargo, es un conflicto espiritual que se resuelve con una buena educación.
cuenta, que eso es importante, que también nos demos cuenta, que estamos en manos de un sistema que no le preocupa al individuo, que no le preocupa el individuo. Cuando vamos al médico, que es homeópata, cuando vamos a la farmacia, que además expende homeopatía, hay una señorita y me dice, ¿traes el papelito del médico? Papelito. Y tú vienes del ambulatorio de la Seguridad Social, no te piden el papelito, te piden la receta, ¿no? Como dijo papelito, le digo, querrás decir la receta, ¿no? Dice, bueno, lo que sea que te dé el médico. Fijaros bien si el sistema está arraigado en nuestra creencia. Que hasta una señorita que no tiene ni idea de cómo funciona la homeopatía se da el derecho de poder condenarla. Ya no, ni siquiera voy a ver por qué. Si la gente va y lo compra será porque le funciona, ¿no? Porque la gente es tonta. No es cuestión de educación. Y ya para ir terminando, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cosilla por ahí? Te quería preguntar, Ana, cuando has hablado de la familia, de esa polaridad entre fuerza masculina y fuerza femenina, en aquellas familias donde los niños se crían con dos seres del mismo sexo, sea hombre o mujer, es decir, dos hombres o dos mujeres, ¿qué reflexión haces tú ante esa manifestación, ¿no? Mira, es una pregunta que me la... Por saber tu opinión. Es una pregunta que me la hacen mucho. El estado ideal sería que tuviésemos un papá y una mamá, puesto que la naturaleza sí lo ha dispuesto. Pero el sistema en el que vivimos condiciona a que muchas madres, abandonadas por los padres de sus hijos, los abandonen en orfanatos. Pues para que crezcan en un orfanato, si tienen dos papás o dos mamás, mucho mejor que vivir solito y abandonado en un orfanato, ya que el estado ideal de momento no es posible. Que menos daño le haga al niño. Yo conozco a parejas que han adoptado niños. No sé si aquí hay algún caso. Y algunas de ellas, cuando han viajado a recoger a sus hijos o han ido a visitarlos para verlos, dicen que algunos niños ya están en estados completamente irreversibles. Una de ellas decía que se le rompía el alma porque fue a creo que fue a Argentina, y ya tenían movimientos, y es que no conozco el lenguaje psiquiátrico, pero ya tenían los niños conductas por falta de amor. ¿Por qué somos tan moralistas y nos da tanto miedo que dos papás o dos mamás pueden educar a un niño? Y no estamos viendo que el sistema está produciendo el abandono de esos mismos niños por sus padres biológicos. ¿De qué es lo menos malo? Yo creo que si el sistema no persiguiera tanto lo que no es como el sistema ordena, nada sería traumático. Ya antes decían por aquí que lo que desestructura a un niño son las familias desestructuradas, que el divorcio desestructura. El divorcio en realidad no tendría que desestructurar, porque se separa el marido de la esposa, pero el padre y la madre siguen funcionando. Si el hombre y la mujer hubiéramos evolucionado lo suficiente como para no hacernos daño a través de los hijos, el divorcio no afectaría tanto al niño, porque ellos siguen manteniendo a su familia. Lo que pasa es que ellos viven la vida a través de nuestros miedos y de nuestras alegrías. El divorcio en sí mismo no es ningún trauma, es el modo en el que se hace. Nada es bueno ni malo, todo depende del cómo lo estemos utilizando. Beber vino, ¿bueno o malo? Pues está buenísimo. Ahora, si te bebes 3 botellas, es malísimo. Porque ¿quién te ha dicho que eres capaz de aguantar? El organismo eso no lo aguanta.
has dicho, es la naturaleza ha dispuesto esos dos tipos de energía, pero también las condiciones en las que vivimos pueden dar lugar a otra forma de vida y otra forma de manifestarse, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con la opinión. Entre que una niña en China se muera o tenga aquí a dos papás, creo que es el caso, que yo conozco sus casos. Entre que se mueran y vivan aquí con una familia que no es la convencional, bueno, pero es una familia, porque la suya, biológica, se ha visto obligada a abandonarla. Entonces, yo creo que es mucho peor el abandono de la familia biológica que la adopción. Yo que esa resistencia no la entiendo. El ser humano lo que necesita es amar y ser amado. Y el resto son convencionalismos sociales. Que hay quienes les interesan, son los que manejan nuestro sistema, les interesa que no despertemos al amor, porque el amor es consciencia, es libertad. Y desmonta el montaje que no nos deja alcanzar los niveles de conciencia que tendríamos que estar ya desarrollando. En fin, terminé y no cansar demasiado. Mirad, y con esto termino. La alquimia interior, el paso del sufrimiento a la transformación, en ese proceso de alquimia interno, es muy importante asumir el riesgo. Me refiero a que es mucho más arriesgado no arriesgarse que hacerlo. Porque no arriesgarse significa instalarme en la seguridad, que no sé hasta qué punto es seguro nuestro mundo. Mientras que arriesgarse, el caminar hacia la utopía, el caminar hacia tratar de producir el cambio es mucho más divertido, mucho más enriquecedor, mucho más pleno. Y visto así, creo que es mucho más arriesgada la inmovilización, porque la inmovilización es muerte. Y el movimiento hacia el cambio, al menos, es movimiento y es vida. Y es evolución. Así que, arriesguémonos. Con eso terminamos, ¿vale?